Buenas tardes, chiquilines, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Hola, Hola, a veces capaz que todavía no se me ve la cámara, capaz que ahora después se prende o algo. Voy compartiendo, ¿te parece, Nacho? Dale, compartí tranquila. Bueno, para los que no me conocen, creo que es la primera vez que estoy en este horario. Me llamo Belén, soy ayudante de cátedra y junto con Flo vamos a estar profundizando en algunos temas, específicamente lo que es clorexidina, que es un tema como bastante interesante e importante para nosotros. También lo que son dentífricos y fluoruros y colutorios. Y nada, bueno. También usar un poco la clase de Nacho de la clase pasada de la clorexidina para ver qué tantas cosas rescataron y profundizar un poco más para que quede un poco más claro el concepto. Ahí les comparto. Bueno, no sé si alguno se anima ahora a contarme qué se acuerda de la clase pasada, lo que hablaron con Nacho, qué les quedó, si han usado la clorexidina, para qué la pueden usar. La clorexidina para hacer el campo interno, por ejemplo, en una cirugía. Bien, por ejemplo, ¿qué más? el campo externo. También. ¿Qué otras cosas se acuerdan? ¿Alguna propiedad, una característica? Que es un antiséptico porque va sobre tejidos vivos, no como un desinfectante que es sobre sustancias inertes. Bien, también, perfecto. Que se utilizan en enjuagues bucales también. ¿Alguna concentración que se acuerden? Que Nacho les habló bastante de eso. Bueno, vamos a irlo repasando. Pero Al 0,12%, por ejemplo, perfecto. es una concentración. Muy bien. Bueno, nada. ¿Qué es la clorexidina? Lo que estaban hablando un poco recién. Es una sustancia antiséptica. Con un poquito de historia les voy a introducir que fue desarrollada aproximadamente en el año 1940 en Inglaterra, cuando se hacían estudios para lo que era la malaria. Es una solución antiséptica, es sintética, es tópica, de amplio espectro. Vamos a ver que tiene espectro para bacterias gram positivas, gram negativas. Es de baja toxicidad y pertenece al grupo de las bisguanidas. Y bueno, comenzó a emplearse recién en la odontología en los años 1970, previamente para heridas de la piel, pero en odontología recién en el año 1970, primero en endodoncia para irrigación de conductos, como medicación intraconducto, que actualmente la seguimos utilizando, y bueno, gracias a estudios que se han realizado por LOE y por SHIOT, también se empezó a extender a otras especialidades como la periodoncia. Hoy en día la utilizamos, como bien decían, en quirúrgica, también en operatoria se puede utilizar, en endodoncia y en periodoncia. Y bueno, en la actualidad es uno de los principales antisépticos que tenemos de uso generalizado en la práctica odontológica y también como terapia coadyuvante, tanto para prevención como para manejo y control de infecciones orales, como por ejemplo la gingivitis. Vamos a ver que en periodoncia se utiliza. Bueno, alguien por ahí nombró el antiséptico con diferencia de desinfectantes. Por eso yo le dejé estas definiciones que los pueden buscar en el Velázquez, que es un libro que utilizamos en la cátedra, que bueno, define cuatro puntos importantes, lo que es la esterilización, el antiséptico, desinfectantes y descontaminación. No sé quién nombraba que un antiséptico se utiliza sobre tejidos vivos y un desinfectante sobre tejidos inertes, tejidos no, sustancias o materiales inertes. Que bueno, también hay antisépticos que son desinfectantes, como por ejemplo el alcohol, que lo utilizamos tanto en superficies como en piel, pero bueno. Bueno, la estructura química de la clorexidina, les dejé una imagen del Flores, es un compuesto, es una molécula simétrica que contiene 4 anillos de clorofenólicos y 2 grupos bisguaninos, que están conectados por un puente central de hexametileno. Algunas propiedades de la clorexidina, que son varias,
y son bastantes. Por ejemplo, tenemos que es una molécula con carga positiva, es una molécula con en realidad doble carga positiva, que nos va a favorecer, esto nos va a dar, va a ser como parte de lo que va a ser el mecanismo de acción de la clorhexidina. Va a ser muy importante para eso. Es poco soluble en agua, por lo que se utiliza en forma de sal, generalmente en forma de gluconato de clorhexidina, capaz que lo habrán visto en algunos enjuagues. Es un antiséptico de amplio espectro, como les nombraba, es afectiva sobre gram positivas, en menor medida gram negativas, también hongos y levaduras. En algunos lugares, libros, artículos que se ponen a leer, pueden encontrar incluso que es virucida, pero bueno, es un poco controversial. Es incolora e inodora, también es estable a temperatura ambiente y a un pH entre 5 y 8. Es fotosensible, por lo que tenemos que protegerla de la luz. Y la absorción a través de la piel es mínima. Tiene un inicio de acción muy rápido y es muy segura. Vamos a ver que puede generar efectos adversos, pero generalmente son a nivel local y son reversibles. Y están asociados con el mal uso o con el uso de mucho tiempo por parte de los pacientes. Se descompone con el calor en cloranilina y es reversible. Esto quiere decir que una vez que actúa la clorhexidina y si la retiramos, la bacteria, digamos, como que vuelve hacia atrás el efecto que produjo la clorhexidina. Carece de toxicidad a nivel orgánico en el uso oral y tampoco genera resistencia microbiana ni sobreinfección. Y bueno, algo muy importante que la destaca por encima de otros antisépticos es la sustantividad, que bueno, es una propiedad que tiene un elemento químico, en este caso la clorhexidina, de permanecer en contacto con tejidos duros o blandos y ser liberado de forma lenta para mantener su efecto la mayor cantidad de tiempo dentro del organismo. Es decir, gracias a esta carga positiva que tiene la molécula, se va a adherir de forma electroestática a estructuras con carga negativa, por ejemplo las mucosas, inclusive la placa bacteriana, las proteínas salivales, también, los fosfolípidos de la pared bacteriana, y que tienen carga negativa. Y bueno, se van a adherir y se van a mantener en niveles bacteriostáticos, es decir, que va a inhibir el crecimiento bacteriano por un periodo de entre 8 y 12 horas. 8 y 13 horas también lo pueden encontrar en diferentes lugares. Y esto, bueno, la diferencia la destaca sobre otros antisépticos. Bueno, algo muy importante también, que a bajas concentraciones es bacteriostática y a altas concentraciones es bactericida. ¿Sí? A bajas concentraciones inhibe el crecimiento bacteriano y a altas concentraciones produce o tiene efectos en la bacteria que va a producir la lisis, o la muerte bacteriana. Bueno, su actividad antiséptica también es parcialmente inhibida por productos orgánicos como puede ser la sangre y el pus, y también capaz ya han escuchado hablar de lo que es el tejido de granulación, que es un tejido de reparación. Bueno, esto va a ser importante también para el uso en periodoncia. ¿Por qué usamos de repente a veces el suero y no la clorhexidina para diferentes procedimientos? Bueno, porque se van a activar en presencia de sangre de forma parcial. Entonces, bueno, el efecto va a verse disminuido. Bueno, al elevar la temperatura en pH neutro, y con detergentes que no son iónicos y alcohol, también sales de amonio cuaternario, van a favorecer su acción. También hay concentrados, formulaciones con clorhexidina y alcohol, que también potencian la acción antiséptica. Bueno, su actividad es incompatible con jabones y otros compuestos aniónicos, como los bicarbonatos y los cloruros y los fosfatos, porque se producen sales de baja solubilidad que pueden precipitar fuera de la solución. También tiene que evitarse el empleo con otros antisépticos, excepto los que son catiónicos, como por ejemplo los amonios cuaternarios. Nacho, cualquier cosa que quieras agregar o corregirme. No, está perfecto, está loco. Muy bien. ¿Vienen entendiendo, chiquilines? Cualquier duda me pueden cortar, no sé si yo hablo muy rápido, no se entiende. Yo entiendo perfecto, pero los chiquilines, no sé, capaz que tienen alguna duda o algo, pueden interrumpir en todo momento, no hay problema. No, por ahora está todo bien. Buenísimo.
Perfecto, Bueno, dale tranquilo. bien, gracias Nacho. Bueno, con respecto al mecanismo de acción, venimos hablando de que tiene una naturaleza dicatiónica, es decir, positiva. Entonces se va a unir de manera electroestática a superficies bacterianas y no bacterianas también, como por ejemplo la hidroxiapatita, con carga negativa, que va a dañar el microorganismo y genera alteraciones en el funcionamiento, generando tanto su inhibición del crecimiento o la lisis. Y bueno, por ejemplo, se puede unir a los fosfolípidos a diferentes grupos aniónicos, como los grupos sulfato, fosfato, carboxilo, fosfoproteínas, etc. Y bueno, ¿qué efecto va a tener sobre el microorganismo? El efecto se radica en esta unión, ¿no? A las células del epitelio de la mucosa, los cristales de la hidroxiapatita y a las proteínas salivales, como la estaterina, la lactoferrina, que se va a mantener liberando de 8 a 12 horas por esta propiedad de la sustantividad de forma activa. Una vez que está presente en la saliva, el mecanismo que se lleva a cabo se puede resumir en 3 acciones. Primero, la inhibición de formación de placa bacteriana, luego en concentraciones altas es bactericida. ¿Por qué? Porque va a provocar cambios en la estructura de la bacteria. Por ejemplo, perder el equilibrio osmótico, aumentar la permeabilidad, producir la ruptura de la membrana citoplasmática, que lleva a la precipitación del citoplasma, y por último la lisis. Y bueno, a bajas concentraciones, bacteriostática. ¿Por qué? Porque reduce la producción de ácido por parte de las bacterias, lo que también altera la permeabilidad de la membrana citoplasmática. Bueno, en odontología es tan importante para nosotros en la práctica diaria en diferentes áreas. Por ejemplo, en la periodoncia, endodoncia, quirúrgica, operatoria, en lo que les ocurra. En la periodoncia, por ejemplo, cuando realizamos profilaxis profesional y de tartraje, podemos utilizar la clorhexidina antes y luego del raspado y alisado. Acá es lo que yo les hablaba sobre el uso o no de clorhexidina durante el raspado y alisado, porque en realidad al haber sangre se va a inhibir su acción o va a bajar su acción. Entonces, bueno, elegimos utilizar otros compuestos como por ejemplo el suero, porque en realidad lo que estamos buscando es otra cosa, es la parte mecánica, ¿no? La irrigación mecánica, no tanto el efecto que tiene la clorhexidina. Para el tratamiento de una, por ejemplo, de la candidiasis, la estomatitis. En endodoncia como irrigante de conductos radiculares y como medicación intraconducto. También hay otros irrigantes como el hipoclorito, pero bueno, también podemos utilizar la clorhexidina. En quirúrgica, como habían nombrado muy bien, en campo interno, al 0,12, campo externo al 2%, previo y post cirugías. Y también en operatoria hay varios estudios que indican que puede utilizarse como para la desinfección de cavidades para la posterior colocación de restauración. Bueno, acá les he dejado una presentación comercial, que es, ahí está la marca comercial, pero en realidad es Colgate Perioguard, que es la que también se da en facultad para hacer los campos, y es al 0,12%. Acá también ven abajo del todo, pero dicen al 2%, que es la que utilizamos para la irrigación de conductos. Presentaciones, bueno, diferentes concentraciones, según la concentración, el uso que le vamos a dar. No vamos a utilizar al 4%, pero un enjuague bucal. Cada porcentaje lo utilizamos para una cosa distinta, ¿no? Al 2% en solución acuosa, para antisepsia de piel y mucosas, irrigación de cavidades, es decir, al 2% para irrigación de conductos, lo van a ver en endodoncia, y para campo externo. Al 0,12 en colutorios, al 1% en geles y barnices, al 4% para lavado prequirúrgico de manos, y también clorhexidina en film, como les explicaba Nacho en la clase pasada muy bien, para desinfección de quemaduras y heridas superficiales. Bueno, algunos efectos adversos. Hemos visto que a nivel sistémico no suele tener efectos adversos, pero sí a nivel local pueden ser reversibles. Por ejemplo, manchas pardas en los dientes, lengua, restauraciones con resina. Esto está asociado generalmente al uso prolongado de la clorhexidina. Se dice que a las 2 semanas, o 14 días, puede generar estas pigmentaciones. A veces sucede antes. Lo que se recomienda es, si estamos utilizando un enjuagatorio con clorhexidina, evitar alimentos que tengan
muchos pigmentos, muchos cromógenos, porque va a hacer que la pigmentación sea más rápida. Pero bueno, en realidad también al consumir estos alimentos las manchas se van a generar igual. Por eso hay que indicarle al paciente que no es un antiséptico, un enjuague que puede utilizar todos los días. Sí, nosotros en la práctica, por ejemplo, para previo a iniciar la consulta, para bajar la carga microbiana, pero no para que el paciente lo use todos los días en su casa. Bueno, también puede generar alteraciones pasajeras en la percepción del gusto, que estos son pasajeras, erosiones de la mucosa, tumefacción unilateral de la parótida, perdón, aumento de la formación de cálculos supragingivales y fotosensibilidad. Bueno, lo que es embarazo es categoría B, según la FDA. No hay estudios en humanos bien controlados, pero sí a nivel de animales no se han demostrado riesgos. Entonces, a concentraciones que se puedan utilizar, se pueden utilizar durante el embarazo. Bueno, en interacciones, ¿qué es lo que quise hablar, o poner, o transmitirles con interacciones? Para que la clorexidina tenga su efecto máximo, que ejerza su efecto de manera correcta, primero debemos realizar un cepillado, un correcto cepillado. ¿Por qué? Porque la placa microbiana puede disminuir el efecto de la clorexidina. Y realizar el enjuague 30 minutos después. ¿Por qué? Porque hay componentes de los dentífricos, como por ejemplo el laurisulfato y el fluoruro de sodio, que también pueden disminuir o inactivar su acción. Entonces el orden sería un buen cepillado y a los 30 minutos el enjuague con clorexidina indicado por el odontólogo, no de uso diario. Algunas desventajas, en realidad, perdón, una desventaja que en realidad lo puse en el área de la endodoncia, que utilizamos clorexidina como irrigante, y también podemos utilizar hipoclorito, que bueno, la clorexidina no tiene la capacidad de actuar como disolvente de tejidos y sustancias. Generalmente cuando vemos necrosis o vemos en endodoncia, ¿no?, que vemos como procesos infecciosos muy grandes, tendemos a utilizar el hipoclorito. Y bueno, unas precauciones también, no debemos utilizarlo, nosotros no lo vamos a utilizar porque no vamos a realizar este tipo de intervenciones, pero bueno, durante cirugías de oído medio porque causa sordera neurosensorial, y tampoco durante neurocirugía porque puede también generar una afectación similar. Bueno, acá les dejé un cuadrito que lo pueden encontrar en el KATSU también, que son diferentes actividades de los desinfectantes. Acá, por ejemplo, tenemos los alcoholes, aldehídos, como el glutaraaldehído, la clorexidina, el hipoclorito, la povidona, los fenoles. Y bueno, según la bacteria, virus, hongos, acá tiene la referencia abajo del todo, si es altamente susceptible, moderadamente susceptible, resistente o variable, para ver a qué tipo de microorganismo es más susceptible, a qué tipo de, antiséptico es más susceptible cada microorganismo. Acá al final les dejé dos artículos que a mí me parecieron bastante como sencillos de entender, porque en realidad este primero habla sobre los tipos de antisépticos, las presentaciones, las normas de uso, cómo se deben utilizar, y nada, habla un poco de la clorexidina, habla también del hipoclorito, del alcohol, habla de varios, y está bastante bueno, es bastante cortito, les dejé acá el link para que lo vean. Y acá también les traje otro artículo que a mí me pareció también lindo, porque habla de los diferentes usos en diferentes áreas. Por ejemplo, otro grupo o otra especialidad que la podría utilizar son los pacientes que tienen ortodoncia, porque al tener aparatología, tanto la ortodoncia como las contenciones fijas, por ejemplo, la higiene mecánica con el cepillo suele ser un poco más complicada. Entonces, se ha visto en varios estudios que el uso de enjuagatorios con clorexidina puede mejorar la higiene e incluso disminuir el riesgo de enfermedades tanto periodontales como lesiones cariosas. También, bueno, el uso preoperatorio, muy importante, en cirugía de implantes, por ejemplo.
que disminuye de forma importante la aparición de complicaciones infecciosas porque disminuye la carga microbiana, en definitiva. Y como les hablaba también, en el campo de lo que es la operatoria, la odontología adhesiva, también. Bueno, también les dejo acá el link para que lo vean. Y bueno, como conclusión, en realidad, me pareció pasarla bien cortita. Nada, las formulaciones a base de clorhexidina son una herramienta de gran ayuda para los odontólogos en el control químico del biofilm, la prevención y tratamiento de las infecciones bucodentales y en el mantenimiento de la salud bucal. Es importante que sepan manejar la clorhexidina, saber indicarla, saber en qué concentraciones, para qué la pueden utilizar, que sepan las presentaciones. Está bueno porque es un componente que lo vamos a utilizar de forma diaria. Y en la clínica de quirúrgica lo van a utilizar cuando cursen periodoncia, lo van a utilizar cuando cursen endodoncia, lo van a utilizar, entonces es bueno que estén en conocimiento. Les dejo los libros y también les dejo otros artículos que yo utilicé para preparar la clase también. Así que los dejo ahí al final. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, cosa que no les haya quedado clara, para aportar también. Yo tenía una duda. No me quedó muy claro qué quería decir que sea reversible. Vamos para atrás. No sé, Nacho, si vos lo sabes explicar mejor que yo. ¿A qué te referís con reversible, Florencia? ¿En qué parte? Ahí en las propiedades, cuando pusieron que era reversible, no entendí Sí, qué era. acá. Capaz En que, realidad- perdón, buenas tardes para todos. ¿Cómo andas, Belén? Hola, Natalia. ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bueno, primero que nada felicitarte por la exposición, muy clarita, muy concreta. Pero bueno, ya que hablaste del campo de la periodoncia, yo no puedo dejar de meter cuchara. Capaz que lo que la compañera se refiere con respecto a reversible y irreversible es la propiedad de ser bactericida a altas concentraciones y bacteriostático. Y capaz que también va de la mano con la propiedad de la sustantividad, que como muy bien dijo Belén, la sustantividad es esa propiedad que tienen las sustancias de adherirse a un sustrato, cualquiera, y liberarse de forma activa lentamente en el tiempo. Entonces, si bien la clorhexidina es un componente altamente catiónico, la sustantividad es hasta 12, 13 horas, como dijo Belén. Entonces, después eso se libera, es decir, se elimina, y por algo el enjuagatorio tiene que volver a realizarse a las 12 horas. Capaz que por ahí viene la duda de la compañera. Básicamente el concepto es ese, ¿no? Tiene una sustantividad alta, por eso es el estándar de oro de los antisépticos, agentes antiplaca, pero en realidad lo que hay que tener claro, que esto sí Belén también lo dijo bien, pero yo lo voy a repetir porque la clorhexidina la van a ver mucho a partir de ahora en la carrera y sobre todo en los procedimientos invasivos, son dos cosas. La primera, que lamentablemente por todo lo que tiene que ver con la reglamentación de estas cosas, de los productos, de las formas farmacéuticas utilizadas en odontología, lamentablemente la clorhexidina es uno de los tantos productos que están en la góndola del supermercado y el paciente va y lo agarra, lo usa y les va a ser muy, muy frecuente ver pacientes que vienen con manchas, pero manchas pardas, sumamente adheridas a la superficie del esmalte, de las restauraciones, y si tiene retracciones o recesiones gingivales, cuando se prenden al cemento es muy complejo de eliminarlas. El paciente no las puede eliminar y hay que hacer la eliminación a nivel profesional y cuesta muchísimo, ¿tá? A veces nos lleva más de una sesión. Entonces tiene que quedar claro que más allá que el paciente va y lo compra, siempre desde nuestro lado hacer la prevención, como decía Belén, es un sustituto de la higiene oral cuando está indicado, porque el paciente no puede realizar la higiene mecánica porque tiene algún elemento, como por ejemplo
le hacen una cirugía o le hacen un procedimiento de raspado y alisado que lo van a ver el año que viene. Le dicen al paciente, o por ejemplo, le hacen una extracción y tienen que hacer una sutura. El paciente va a estar 7 días con esa sutura. Ustedes le van a decir, en el lugar intervenido, no se cepille por 7 días porque tiene los puntos. Entonces, en ese sector, el paciente va a suspender la higiene mecánica, ¿sí? Y ustedes tienen que mandar un sustituto de la higiene mecánica, como la clorexidina, ¿está? Pero es puntual el uso. En ese caso pasa a ser un sustituto de la higiene mecánica. En todos los otros casos que Belén indicó, como por ejemplo a largo plazo o a mediano plazo, en esos pacientes con ortodoncia o en pacientes que tienen alguna dificultad motriz, hay que ir suspendiendo, es decir, no se los pueden mandar, no es un antiséptico que se pueda mandar por largo plazo, ni que tampoco lo puedan usar todos los integrantes de la familia. No es un cloruro de cetilpiridino que lo podemos utilizar, bueno, con menos efectos adversos. El paciente tiene que tener clara que la clorexidina es un compuesto terapéutico con indicación precisa, sustituto de la higiene mecánica cuando el paciente no se la puede realizar por prescripción precisa del odontólogo, ¿tá? Y como coadyuvante, también en aquellos casos, como decíamos recién, ¿tá? De pacientes discapacitados también, pacientes hospitalizados. En ese caso los pacientes no se van a poder cepillar los dientes. Imagínense un paciente que está en una unidad de cuidados internados. Bueno, entre no cepillarse y hacer enjuagues con clorexidina, bueno, vamos a elegir la clorexidina. Pero es sustituto de la higiene mecánica por indicación precisa del odontólogo. Y no va a ser sustituto de la higiene mecánica para siempre o por un largo periodo por los efectos adversos que decíamos. Muchos pacientes van a venir, como les decía, con manchas muy, muy adheridas, muy difíciles de quitar, porque el paciente piensa y dice, ay, sí, la clorexidina, bárbaro, ¿tá? Y se hacen enjuagues desde hace 3 meses. Y uno de los efectos que realmente pasa es precisamente la coloración, ¿tá? La pigmentación de los dientes, porque al ser una biguanida fuertemente catiónica, atrae, o sea, por un lado tiene el fenómeno de la sustantividad, que es muy bueno, pero por otro lado atrae los cromógenos de la dieta, como decía Belén. Entonces, las indicaciones tienen que quedar bien claras y los usos también. Y transmitirle siempre al paciente que por más que lo pueda tomar de la góndola de un supermercado, no deja de ser un medicamento que el paciente tiene que estar prescrito por el odontólogo de forma racional para lograr y para conseguir su eficacia y su seguridad, ¿tá? Entonces, en los procedimientos que ustedes utilicen clorexidina en facultad, les va a pasar eso. Van a hacer un campo interno seguramente con una clorexidina en solución hidroalcohólica al 0,12%, y después se lo van a indicar al paciente los días que ustedes consideren, mientras el paciente no realice la higiene mecánica. Una vez que el paciente reanuda la higiene mecánica, la clorexidina se suspende. ¿Tá? Capaz que eso, me fui por las ramas como siempre yo, perdón, pero capaz que venía por ahí en la pregunta de la compañera, ¿no? Un poco eso de reversible, irreversible tiene tal vez un poco que ver con las concentraciones y con la capacidad que tiene tener una altísima sustantividad, pero que bueno, una vez que pasan 12 horas, 13 horas, el enjuague hay que repetirlo. ¿Tá? La ventaja también es que son 2 veces por día, y una desventaja es que el paciente en la noche muchas veces se olvida, porque se cepilla, se acuesta, se duerme y no se hace el enjuague. Entonces eso también hay que darle algunos tips para que el paciente no se olvide el enjuague de la noche. Tengan en cuenta que enjuague o enjuagatorio es un término que se le indica al paciente. La clorexidina, desde el punto de vista farmacológico, es un colutorio. ¿Tá? Una de sus formas, como les decía Belén recién, y a las concentraciones, una de sus formas, una concentración determinada es en forma de colutorio. ¿Tá? Bueno, me fui de tema, perdón, pero quería aclararles eso. Yo No, quería gracias, agregar Natalia. también. Algo que yo me olvidé
Algo que me olvidé agregar es el tiempo que tenemos que estar realizando el enjuague, que el paciente tiene que estar realizando el enjuague. Al 0,12%, corrígeme si me equivoco, 60 segundos, ¿no? Sí. No son 10 segundos sino más y escupimos, sino que tiene que tener un tiempo porque mientras el enjuague está en boca, tiene un efecto bactericida y luego queda el efecto bacteriostático cuando lo retiramos. Yo quiero agregar algo Perfecto. también. Muchas gracias por la precisión, Natalia. ¿Quién mejor que un No, por periodista favor. para hablar de las manchas Claro, que genera la me tocan clorexidina? ahí y yo ya entro a delirar. Claro, ¿no? Ya me voy de mamá. Es que sos vos la que los tiene que sacar generalmente esas manchas que son reversibles Sí. mediante la aplicación de higiene profesional, pero son muy complicadas y los periodistas son los que luchan todos los días con esas manchas. Y bueno, tal que mejor que Natalia que agregarnos eso. Yo quiero agregar algo que es desde el punto de vista legal. La clorexidina es un cosmético legalmente, porque es una sustancia que según nuestra ley se utiliza para el mejoramiento de los dientes en este caso. Este, no obstante, debería ser considerado legalmente un medicamento, porque tiene un agente terapéutico verdadero, que es la clorexidina, ¿verdad? Entonces entra en ese vacío legal de lo que es un cosmético y un medicamento. No obstante, por definición, se debería de considerar un medicamento. Pero actualmente se considera un cosmético que lamentablemente se encuentra de forma accesible para cualquier persona en una góndola de supermercado, como decía Natalia, y bueno, me parece excelente el aporte de Natalia en el hecho de que nosotros tenemos que ser muy precisos en la indicación. Se tienen que quedar más que nada con eso, porque está muy bien que ustedes sepan todas las propiedades de la clorexidina, pero ustedes como odontólogos tienen que poder transmitir de la mejor manera posible todo ese conocimiento que generaron acá al paciente para que Natalia no le tenga que sacar las manchas 2 semanas después. Entonces, y que no tenga sabor metálico y que no le pase todo eso que le pasa generalmente. El deber de ustedes es poder transmitir bien cuál es la indicación y por qué, ¿tá? Que el paciente logre entender eso. Por eso es que nosotros hacemos hincapié en todo esto, ¿tá? Es muy importante las indicaciones y las precisiones a la hora de prescribir, porque es una verdadera prescripción, los enjuagatorios, que en realidad son colutorios de clorexidina. Y bueno, nada más eso, y bueno, felicitaciones Belén, muy buena la presentación. Gracias. Hola, ahora, ¿querías hablar? Hola, No, Flor. si alguien más quiere preguntar o agregar algo, es ahora. Por favor, no me hagan estar 2 o 3 sesiones sacando las manchas con el ultrasonido, porque créanme que se adhiere. Y como les decía, pacientes que tienen recesiones gingivales o retracciones gingivales, que capaz que ustedes lo relacionan más con ese término, cuando se adhiere el cemento es bastante complejo eliminarlas y bueno, y los tendones ahí nos pasan factura después. Y tampoco le gusta a los pacientes que le pasen el ultrasonido por el cemento. No, sin duda. Bueno, precioso, Belén, felicitaciones. Gracias, Natalia. Y por el aporte también. Por favor. Bueno, yo soy Florencia y quería pedirles disculpas porque a veces cuando hay tanta gente en la sala no me prende la cámara y ahora mientras Belén estaba hablando intentaba y no me prende. Y por eso no me voy a ver. Capaz que después intento de vuelta y se prende, pero ahora no. Pero yo también soy grado 1 y ahora voy a hablar un poco sobre fluoruros dentríficos y colutorios, que es un tema que les toca de cerca porque lo van a ver todos los días, hasta los domingos van a hablar de esto. No, mentira, pero es un tema que es muy importante para la profesión. Y bueno, cualquier cosa me van parando, yo le quiero hacer un poco dinámica, voy a hacer varias preguntas, que sí, no tengan miedo en contestar, es algo que lo ven seguido, así que cualquier cosa me paran, ¿tá? ¿Se escucha bien? Sí, porque capaz que... Se escucha perfecto, Flor. Dale tranqui. Bueno, algunos puntos que vamos a tocar son los siguientes. Ley del medicamento, que está hablando un poquito Nacho ahora, lo vamos a aclarar.
Vamos a ver bien, higiene bucal, los dentífricos, el flúor, colutorios, que también hablaron un poquito, barnices florados, gel florados, y bueno, lo último, la bibliografía. Estos temas ya los han visto, capaz que no en profundidad en una otra materia, pero sí que los han nombrado y de seguro les ha intrigado los dentífricos que usan, los colutorios, entonces vamos a ir viendo un poquito y por eso vamos a hacerlo con algunas preguntas. Bueno, la ley que hablaba Nacho, que comentaba un poco sobre cosméticos, medicamentos, es la ley número 15.703, que actualmente se utiliza en el Uruguay, y habla de la distribución, la comercialización y la dispensación de medicamentos, cosméticos y dispositivos terapéuticos. Este es lo primero, explica de qué se trata la ley sobre estos 3 puntos, y después explica más o menos qué significa un cosmético. Habla sobre qué significa un medicamento, hay una ley específica hablando de los medicamentos, pero qué se entiende por cosmético, y comentan que un cosmético es toda sustancia y mezcla de sustancias preparada para ser utilizada en limpiezas, el mejoramiento de la piel, uñas, cabello o dentadura. Entonces, todas estas herramientas que vamos a hablar hoy, que se utilizan para la dentición, para la dentadura, son consideradas por esta ley como un cosmético. Pero ¿qué decía Nacho? Estos cosméticos, como lo llama esta ley, tienen un principio activo y tienen un excipiente. Y esto ya lo hablamos, porque me acuerdo que lo dije yo, que un medicamento está compuesto por un principio activo y excipientes que lo hacen un medicamento. Y los dentífricos, los colutorios no son diferentes a esos, ellos también son medicamentos. Nosotros cuando le decimos a un paciente, necesitas usar X dentífrico, le estamos indicando un medicamento. Porque como habló Belén anteriormente, que tienen principios activos y se tienen que mandar específicamente en algunos casos, no lo podemos considerar, o sea, la ley lo considera como un cosmético, pero nosotros tenemos que saber que más allá de que se comente como cosmético, es un medicamento. Y bueno, y después hablaba un poquito, capaz que si le entraba la duda, que era un dispositivo terapéutico, es cualquier artículo o aparato que se coloque en el cuerpo. Pero esto no nos incluye, lo traje solo porque a mí también me dio curiosidad. Bien, y acá va una pregunta. ¿Qué ocurre en la cavidad bucal cuando realizamos una correcta higiene? ¿Qué materiales utilizamos? ¿Qué pasa con los dientes? ¿Qué les parece? Esto es como para interactuar un poco. A ver, ¿qué les parece cuando realizamos un correcto cepillado dental, cuando le decimos al paciente, te tienes que cepillar así, con esta cantidad de pasta, con esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos tantas indicaciones para eso? Para eliminar el biofilm. Ahí va, lo mandamos por eso, porque ¿qué pasa si tenemos biofilm en la cavidad bucal o si no lo limpiamos? Se utiliza para la prevención de caries, la acumulación de sarro. Perfecto. Exacto. Por eso vamos a hablar un poquito de higiene bucal. Ahí abrí el chat porque me habían escrito por ahí. Está perfecto todo lo que dijeron. La higiene bucal para nosotros es una herramienta. ¿tá? Es universal porque en cualquier país que vayan, a cualquier lado que vayan, todos conocen lo que es la higiene bucal, el cepillo dental, las pastas. Lo usan de todas las edades, desde que aparece el primer dientito hasta el final, se usa siempre. Es dentro de todas las herramientas la más económica para prevenir enfermedades bucales, que como dijeron ahora, para prevenir caries, por ejemplo. Elimina la placa bacteriana, pero ¿cómo? Y ahí ya lo habían respondido, desorganizando el biofilm, aparte lo pusieron en el chat creo, desorganizando ese biofilm, que esto ya lo vieron en bioquímica, no lo vamos a repasar, vieron cómo se genera ese biofilm, y estas herramientas que tenemos, como el cepillo dental y lo que vamos a ver ahora, desorganizan ese biofilm para prevenir enfermedades. A través de medios químicos y medios mecánicos. ¿Alguien sabe a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, un medio químico? ¿O un medio mecánico o cualquiera de los dos?
El medio mecánico sería con el cepillado dental. Ahí está. ¿Y un medio químico? Colutorio. Perfecto. Un enjuagatorio. También. Esto, y algo que usan todos los días, y vamos a estar también en la foto. El El dentífrico. dentrífico. El dentrífico. Exacto. Cuando hablamos de medio mecánico, hablamos de un cepillado, de un cepillo. Y cuando hablamos de medios químicos, son estos medicamentos que vamos a hablar ahora, que se usan todos los días. Perfecto. Bueno, esto es de repaso, que ya lo vieron la vez pasada, lo hablaron ahora un poquito. Es un antiséptico, acá les dejo el concepto, pero nosotros estos antisépticos los vamos a utilizar en diferentes vehículos. Un vehículo que va a ser la pasta o una crema dental, y también puede ser en geles, y un vehículo líquido. Estos antisépticos van a ir a la cavidad bucal a través de dos tipos de vehículos. ¿Está? Por un lado el colutorio, que va a ser líquido, y por otro lado el dentrífico, que va a ser como crema, como un gel. Nosotros al paciente generalmente le decimos la pasta dental, la crema dental. El nombre que se tiene que utilizar es dentífrico, pero a veces lo decís y capaz que no lo entienden. Pero nosotros lo vamos a hablar como dentífrico para hablar entre profesionales se utiliza así, pero capaz que el paciente se le explica de otra manera. Bueno, ¿cómo lo podemos definir? Son medicamentos. Acuérdense que son medicamentos, son importantes. Están compuestos por un principio activo y excipientes, cuya presencia y concentración depende del producto del fabricante. Hay millones, hay de muchas marcas, hay para muchas cosas, hay de muchas. Ahora vamos a hablar un poquito. Tienen efectos terapéuticos, tienen un principio activo. ¿Cuáles pueden ser? La prevención de caries y la remineralización de lesiones iniciales de caries. Hay más, yo traje estas, pero tienen efectos terapéuticos. ¿Tá? Son medicamentos, eso no lo tomen por alto. ¿Qué componentes tienen? Principalmente tienen estos componentes: abrasivos, humectantes, aguas, aglutinantes. Un poco tiene, por ejemplo, como abrasivo el pómez. Yo para dar ejemplos, pero esto lo pueden encontrar en la bibliografía que les dejé. Después tienen glicerol, gomas naturales, saborizantes, conservantes y el principio activo. ¿Tá? Componente dentífrico. Esto es a modo de ejemplo. Lo traje porque todos tenemos un dentífrico en nuestra casa y todos podemos ir, después de que se termine esta clase, a ver los ingredientes o los componentes que tiene un dentrífico y ver, mira, esto sirve para esto lo puedo ver para indicarle a este paciente, esta dentrífico es específicamente para este tipo de pacientes, y un poquito los traje para que lo agarren como rutina, porque los pacientes van a venir y decir, ¿qué pasta me sirve a mí? O esta pasta estoy utilizando, ¿me sirve bien? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿La cambio? Y ustedes van directo a los ingredientes y ahí les dicen exactamente lo que tienen. Acá está un poco lo que les estaba diciendo, y acá abajo, porque ahora vamos a hablar del flúor, habla de la cantidad de flúor que este tiene. Y acá dice 1450 ppm, que significa partes por millón de ion flúor. Y esto es lo que tienen que ver si las pastas tienen flúor o no. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero todos los dentríficos tienen digamos, el prospecto donde dice qué ingredientes tiene, y si lo leen y tienen algo que capaz que, por ejemplo, esta pasta tiene xilitol y tiene otras cosas que son para, como ya vimos los componentes para qué son, de abrasividad o otras cosas, la pueden ir a leer y ahí les tiene que explicar todo. Bien, los componentes terapéuticos, traje dos, que son el NAF, fluoruro de sodio, el monofosfato de sodio, el MPF, que son capaz que los que más pueden encontrar. Hay otros, hay combinaciones también. ¿Y qué concentración del flúor en los dentríficos podemos encontrar? Aquellas pastas que no tienen flúor, creo que en Uruguay sé que van a traer unas que son específicamente sin flúor, pero se pueden encontrar y capaz que algún paciente las utiliza y no está indicada para ese paciente.
bajas concentraciones de flúor, de 500 ppm, son generalmente las pastas de niños, los dentífricos de niños. Digo dentríficos y pastas porque ya me estoy acostumbrada a decirlo de los dos, pero dentrífico. Baja concentraciones. Mediana concentración, que son de 1000 a 1500 ppm, son las dentríficos estándar, que son los que generalmente se indican desde los niños hasta los adultos, por eso se dicen que son estándar, y están aquellas de altas concentraciones, en Uruguay no hay. Pero pueden encontrarse en otros países, capaz que capaz que algún paciente les comenta o algo, pero existen, acá no, y nosotros los que vamos a utilizar más que nada son los de mediana concentración. Los que son sin flúor, sé que se han indicado para en pediatría en niños que tienen alguna enfermedad específica, pero nosotros vamos a hablar más que nada de estos, y los de baja concentración son aquellos de niños. Pero ahora también vamos a tocar ese. Flor, disculpa que te Bueno, interrumpa un segundito. componentes. Flor, Sí. te interrumpo un segundito. Porque apareció ahora una presentación nueva, creo que es de Colgate, que tiene 5000 Sí. partes por millón de flúor. Es nueva, pero es de alta concentración. La van a ver en el mercado, es la OrtoGuard, que es para ortodoncia básicamente. No nos gusta decir marcas comerciales, pero bueno, es la que hay, que tiene 5000 partes por millón, y bueno, obviamente tienen que tener mucho cuidado en la indicación de este tipo de dentífrico, ¿está? Por su alto contenido de flúor. Sobre todo, explicarle las precauciones que con Florencia seguramente va a hablar de las posibles intoxicaciones. Solamente eso para pasar. Está genial, yo pensé que todavía no había en Uruguay. Y no, Me es había quedado que hace re poquito la sacaron, por eso lo quería agregar nomás porque porque me enteré el otro día que estaba. Está buenísimo. Genial, mejor porque más cuidado van a tener que tener a la hora de que el paciente hable un poco del dentrífico que está usando o cuál van a indicar. Porque seguramente se va a comercializar como la clorexidina, va a estar en las góndolas, y el paciente, como es algo nuevo, como lo quiere probar, lo va a utilizar. Sí, es esta que está acá. A Está ver. con la marca ahí, pero es esta verdecita así. Que dice OrtoGuard. Ah, mira. Sí, no me paga nada. Ya había escuchado de ella. Sí, pero es esa que está ahí. Sí. ¿Y ya se está comercializando o no? ¿O sí? Los visitadores médicos ya la están dando y creo que sí, que ya está en el mercado, inclusive con colutorios, que seguramente tengan flúor también. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito porque hay que tener precaución en la cantidad en la concentración del flúor que tengan estos dentríficos. Pero vamos a seguir acá. La cantidad de flúor que se declara, que te dice que tiene el dentrífico, el 90% es el declarado del total que hay. Y se compone de un flúor que es soluble y un flúor insoluble. ¿Cuál de los dos creen que necesitamos para generar el efecto terapéutico en las cosas que vimos? ¿El soluble o el flúor insoluble? El soluble. El soluble, exacto. Necesitamos flúor soluble para interactuar con los dientes, para generar esa remineralización, desmineralización, todo lo que ya nombraron en bioquímica, necesitamos flúor soluble. Por eso les traje esto acá. ¿Vieron de los que le hablé antes? El fluoruro de sodio y el monofluoruro fosfato de sodio. Y estos son este es el componente activo, y estos son los abrasivos que se pueden encontrar en los diferentes dentríficos. Hay más de estos, hay otros de estos, pero, por ejemplo, el fluoruro de sodio solo lo podemos encontrar, se pueden encontrar con todos, pero solo con la sílica es que actúa bien, porque el sodio y el flúor y con estos otros dos vamos a encontrarlo insoluble, porque se van a unir fuertemente, entonces va a quedar menos flúor soluble para generar un efecto terapéutico en la boca. En cambio el otro, como se disocia bien en la cavidad bucal, se pueden encontrar con cualquier sistema abrasivo. Y por eso es importante a veces leer los ingredientes que tiene este dentrífico, porque a veces tienen
fluoruro de sodio con otro sistema abrasivo y no tiene tanto flúor soluble para que ese paciente tenga un efecto terapéutico en los dientes. Esto le va a quedar en la presentación, pero todavía existen algunas pastas que tienen, que no están bien, con este tema no están bien, se usan igual, las usan, pero no tienen un efecto deseado, digamos. Bien, indicaciones. Acá les voy a poner un poco de indicaciones y la clasificación. Vamos a encontrar pastas dentífricos que son específicamente para la prevención de caries, y ellas generalmente a veces solo tienen flúor como un principio activo. En las concentraciones que ya vimos, pero para la prevención de caries necesitamos la concentración estándar de flúor. Estas pastas tienen flúor. Después, actividad anti-sarro, tienen como principio activo el zinc. Después, blanqueamiento dental, tienen más sistemas abrasivos y eliminación de pigmentos. Pero hay pastas para blanqueamiento dental, para actividad anti-sarro. Gingivales, citrato de zinc. Por ejemplo, hay una que es citrato de zinc al 2%, que la tengo por acá, pero... Periodontales, esta es otro dentífrico que tiene 67% de bicarbonato de sodio. Y acá yo le quería preguntar a Caterina, porque esta pasta es una puntual que es buenísima para la parte periodontal, ayuda a prevenir el sangrado gingival y a reducir la inflamación. Es una pasta que están usando bastante. Por las dudas yo lo traje acá, pero lo busqué en el dentrífico, sé que tiene esta cantidad de bicarbonato de sodio, pero capaz que ella quiere aclarar algo más de los dentríficos gingivales y periodontales. Y después hay dentríficos que son para la sensibilidad y que tienen arginina. Acá es como para que les quede. Sí, Belén, ya que me preguntás, les comento. Soy Florencia Belén igual. Ay, perdón, Florencia, perdón. Ya se me entreveraron los nombres. Son re parecidas lo que pasa. Sí, todo lo que tiene que ver con el zinc, la actividad anti-sarro. El que está viniendo con citrato de zinc, es más bien para el sangrado, ¿tá? Ayuda a disminuir la inflamación gingival. Lo que sí yo me gustaría aportar es el hecho de que no tenemos que dejarle al paciente la idea de que con un dentífrico o con un colutorio puede solucionar los problemas de inflamación o de sangrado gingival. Es decir, son a veces armas de doble filo, porque les va a pasar que los pacientes ya en la primera sesión les hablan de, ¿puedo usar un enjuague o alguna pasta en particular? Y ustedes ahí, bueno, piensan, sí, ¿qué dentífrico sería mejor para este paciente? Pero no le pongan tanto peso en el tipo de dentífrico que le van a indicar al paciente. Es decir, no le carguen responsabilidad al medicamento que le van a prescribir al paciente, sea un dentífrico o un colutorio, sino darle importancia a la desorganización mecánica del biofilm. Porque recuerden que el biofilm, de la manera en la cual las bacterias están organizadas, es resistente, entre otras cosas, a los antisépticos. Entonces, al paciente le tiene que quedar bien claro que la desorganización mecánica del biofilm es fundamental, que el dentífrico o el colutorio son elementos a través de los cuales nosotros llevamos determinados componentes que queremos agregar, ¿tá? Esta, la del citrato de zinc, sí da lindos resultados para el sangrado gingival, por ejemplo, para la inflamación, pero evidentemente que va de la mano con una correcta selección del cepillo y con una correcta técnica, ¿tá? Los pacientes dicen, sí, me sangra menos. Claro, pero ustedes además del dentífrico, seguramente le han cambiado el cepillo por un cepillo de cerdas blandas y le han hecho toda la etapa de enseñanza de higiene oral. Entonces es el dentífrico o es la higiene mecánica, que coadyuva sin duda, pero que el paciente no se quede con esa idea de que todo es culpa de la pasta. O por ejemplo les va a pasar que el paciente viene y les dice uso la pasta verde, que es una pasta que
que no voy a decir la marca, pero es una pasta sumamente conocida. Los pacientes la utilizan a pesar de que el sabor es bastante desagradable. Y bueno, ahora está, digamos, como que sustituyéndose un poco por esta que tiene citrato de zinc, que ha logrado, el comerciante ha logrado una buena composición en cuanto a la cremosidad, en cuanto al sabor. Es muy linda esta pasta, es está muy bien realizada desde el punto de vista de sus componentes, pero no hay que decirle al paciente con esta pasta, porque bueno, uno se refiere a pasta cuando le habla al paciente a veces, ¿no? Igual hay que aclararle que no es una pasta, es un dentífrico. Un dentífrico no es una pasta ni es una crema, es un dentífrico. Son coadyuvantes, ¿tá? No dejarle la responsabilidad a los medicamentos, y que tiene que entender que es un medicamento, más allá, repito, la góndola del supermercado. Pero esto está bárbaro porque son diferentes compuestos que nosotros, a la hora de prescribir de manera responsable, vamos a ver para qué lado manda el caso del paciente. Y otra cosa que ya termino, no los aburro, la actividad antisarro del zinc, sí, está bueno, pero muchos pacientes le van a decir, sí, lo que pasa es que mi saliva forma sarro. No, o sea, a ver, aclararle al paciente que el biofilm acumulado se mineraliza y el sarro es el resultado de la falta de remoción mecánica de la placa. Y que por más que yo le mande una pasta con actividad antisarro, o sea, con zinc, el sarro por sí solo no se le va a ir, y tampoco garantiza con ese dentífrico que se le vaya a volver a formar, porque no pasa solamente por el zinc, no pasa por un tema de minerales, pasa por un tema de falta de desorganización mecánica de la placa, que es la piedra angular de la buena higiene oral para prevenir enfermedades, tanto caries como, bueno, yo me voy más para el lado de la periodoncia, pero tanto caries como patologías gingivo-periodontales. ¿Está? Bueno, no me voy más de tema, perdón. Florencia, precioso lo tuyo. Está perfecto, porque cuando hablamos de elementos mecánicos, no solo es el cepillo también. Tenemos el hilo dental, cepillos interdentales, ahora cada vez vienen más cosas adaptadas específicamente a la limpieza adecuada de las piezas dentales, con restauraciones, sin restauraciones, pueden encontrar muchas cosas. Y siempre se utiliza eso, siempre se le dice al paciente que utilice eso, y que ahora íbamos a hablar de eso también. Estos son cosas que ayudan, ayudan un poco ayudan, pero siempre tiene que ir al dentista para indicar una correcta pasta, y bueno, lo mismo que dijo Nati, pero lo mismo, creo que todos estamos de acuerdo con esto, siempre hay que ir al dentista. Yo me refería a Florencia, y por eso no los quise entreverar con la higiene interdentaria, que también es mecánica, que hay un montón de aditamentos para eso, porque como el que transporta el dentífrico es el cepillo, solamente les nombré el cepillo, pero está perfecto que también hay elementos de higiene mecánica interdental. Claro, sí. Ah, bárbaro, bueno. Es un tema súper lindo aparte, para todas las cátedras, todo. Engloba mucho. Bárbaro. Y gracias, bueno, Flor. No, de nada, gracias, porque sí, porque sé que son muy comunes de utilizar en la parte periodontal, los pacientes la utilizan, y bueno, siempre tienen que ir con una indicación o con algo del profesional. Por eso también los controles, ¿no? Cada 6 meses el paciente tiene que ir a un control, ver si cambió el dentífrico que está usando, el cepillo, etc. Bueno, Nati habló un poco de lo periodontal. En la parte de dentífricos sensibilizantes, bueno, bloquean el dolor que los fluidos dentro de los túbulos dentarios generan. Acá es un poco un esquema, pero lo traje como ejemplo para que vean, por ejemplo, cuál es el efecto de este tipo de dentífricos que bloquean estos túbulos y permite que esa sensibilidad se elimine, pero también tiene que ir a una consulta odontológica, no es que se le va y listo, no uso más el dentrífico, hay que ver por qué, si está expuesta a ese cemento, la dentina, etc. Siempre tiene que haber una consulta odontológica detrás. ¿Cómo conservar bien los dentríficos? Bueno,
Hay estudios que hablan que después de un año de la fabricación pierden un 60% del flúor soluble que es necesario para que tengan, acá estamos hablando específicamente del flúor, se pierde ese flúor que se necesita para tener una prevención, por ejemplo, de caries. Así que lo que dicen generalmente es que en vez de ver la fecha de vencimiento, vean la fecha de fabricación o la fecha de envasado, y un año después se dice como que ese efecto terapéutico se perdió. Entonces, siempre vean la fecha de envasado más que la fecha de vencimiento, que generalmente son diferentes. Bueno, el aumento de temperatura influye, sí, las pastas los científicos que se venden en las ferias, en lugares donde están expuestos al sol, también disminuyen ese flúor soluble, ese flúor disponible. Y las condiciones de almacenamiento también afectan, ¿no? Los diferentes cambios de temperatura, dónde lo vayas a colocar, si queda abierta, si queda sin la tapa, también las conservaciones, nada, dejarlo con la tapa, intentar comprarlo en lugares donde el sol no estén expuestos al sol, y que no hayan pasado un año luego de su fabricación. Componentes terapéuticos, seguimos hablando del flúor, específicamente del flúor, es el 9º elemento dentro de la tabla periódica, dentro del grupo de los no metales, grupo halogenados, esto es un poco de información. Es muy electronegativo, es muy electronegativo, y eso hace que se combine fácilmente. Y tenga gran afinidad por el calcio, por lo que se asocia a los tejidos calcificados, en los huesos y los dientes. Específicamente, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Se puede presentar en forma gaseosa, combinada o sódica, que es la que nosotros hablamos. El flúor es el más abundante en la naturaleza, ocupa el número 17. Bueno, tiene acción preventiva de caries, ya lo vimos. Se deposita en la superficie del esmalte y genera fluorapatita, esto también lo vieron en bioquímica, y esto hace que sea más resistente a los ácidos, y genera también una remineralización de los ataques ácidos. Entonces, el flúor actúa dentro de lo que es la cavidad bucal, remineralizando ataques ácidos. Cuando se come algo dulce, por ejemplo, se generan ácidos que eliminan un poco el mineral que tienen los dientes, y al utilizar un dentrífico con flúor, esa remineralización se vuelve a dar. Entonces es un proceso de constante remineralización de mineralización. Cuando los dientes están calcificándose, si incorporan flúor, se genera la fluorapatita y hace que sea un poco más resistente. Pero esto es un poco a base de información del flúor. La farmacocinética. Bueno, se puede administrar de forma sistémica o tópica. ¿Qué les parece? En forma sistémica, ¿cómo podemos incorporar flúor al organismo de forma sistémica? ¿Qué les parece? A ver si Por el agua. Por el Por los agua. sales. La sal. Por la sal. No escuché por el agua y la sal escuché, por otro lado no. Capaz que dijo lo mismo. Pero por el agua y la sal, perfecto. ¿Y comprimidos también? ¿Por dónde? Comprimidos también que se le dan. Bueno, antes, ahora, capaz que me corrigen, pero creo que no hay. Antes habían tabletas de flúor, y era común que se indicaran para incorporar más flúor, para que los dientes crecieran con bastante cantidad de flúor, crecieran fuertes. Se tomaban, sí, tabletas que tenían flúor. Creo que ahora no sé si se comercializan, no lo sé, pero sé que no se indican, y lo que se usa de forma sistémica para incorporar flúor al organismo es a través de la sal y a través del agua, pero el agua en Uruguay no está, se utiliza solo a través de la sal. Y que generalmente todas las familias consumen, o todas las comidas generalmente tienen sal. Entonces de esa manera se incorpora. En el agua había lugares que habían flúor en el agua, pero ahora no sé si también eso sigue estando, sé que eso era antes, pero lugares que naturalmente ya tenían flúor, y se intentaba que en esos lugares no existiera la superposición de la sal con flúor, para no incorporar más flúor todavía a la persona.
¿por qué se indica, por ejemplo, el flúor en la sal? Y por qué hay personas que capaz que no tienen la posibilidad de utilizar una pasta que tenga flúor, un dentrífico que tenga flúor, perdón, y siempre la sal lo tiene para que todos estén como con la prevención de utilizar esa vía de administración sistémica con ese flúor y prevenir así la posibilidad de tener caries. Hay artículos que hablan, hay investigaciones que dicen que eso resultó y que la prevalencia de caries cada vez disminuye más, pero en Uruguay actualmente se utiliza el tema de la sal. Y después, de forma tópica, ¿qué les parece? Geles, barnices, Ahí está. correctorios, dentífricos. Correctorios, exacto, todo eso. Todo eso que va a actuar localmente, todo lo que nosotros vamos a indicar, lo que vamos a ver. Entonces hay dos maneras de administrar este flúor a través de los vehículos que vimos antes. Y vamos a hablar un poquito más. Bueno, todo lo que es la absorción, el 90% de los fluoruros se absorbe en el intestino. Nosotros cuando indicamos qué cantidad de pasta utilizar, cantidad de dentríficos, perdón, utilizar, no se le indica que utilice todo el largo de las cerdas, se le indica que ponga la cantidad como de su uña chiquita, o de una arveja, o del ancho, porque no es necesario tanta cantidad de dentrífico en el cepillo, porque el resto si no se termina ingiriendo, y eso que se ingiere se absorbe el 90% del intestino, luego se distribuye por la sangre hacia los tejidos mineralizados, que son, como vimos, los huesos y los dientes, y tejidos blandos también se excretan por las vías de secreción de las glándulas, vuelven a llegar un porcentaje de ellos a los dientes, no es mucho. Bueno, el mayor acúmulo de flúor en plasma, de 30 a 60 minutos luego de la ingesta. El consumo con alimentos reduce ese grado y la velocidad de absorción, y la excreción es a las 2 horas, que se administra el flúor y se elimina el 95% de esa orina. El otro 5% vuelve a lugares, quedan los huesos, o vuelve por parte de las mucosas a la parte de los dientes, pero no es mucha la cantidad. Por eso siempre se indica la utilización de dentríficos, o si es que se indica 3 veces el día. Bueno, esto es un poco que hablaba un poquito Nacho. Lo hablaba, no, lo comentó. Puede generar toxicidad, claro, es un medicamento, y es un medicamento que está en todas las familias y está al alcance de todas las edades. Cuando los niños a veces ellos solos utilizan este tipo de medicamentos, parece que cotidianidad, pero igual puede existir una toxicidad aguda y hasta letal. Pero generalmente, ahora vamos a ver qué pasa si ocurre esto, pero generalmente existe una toxicidad crónica, y para los dentistas, los odontólogos, lo conocemos como fluorosis dental. Y es la hipomineralización de ese esmalte por ingerir mucho flúor durante el periodo en que el diente se está formando, que generalmente a veces dura 3 años, en que el diente empieza a erupcionar y se calcifica. Y este flúor se concentra en ese saco coronario en altas concentraciones. A veces, y también cuando todavía está dentro del... cuando está recién creándose, cuando el niño ya tiene 1 año y los dientes permanentes se están recién creando, digamos, ahí ya puede incorporar mucho flúor. ¿Y qué pasa después? Aparecen lo que es la fluorosis dental en diferentes clasificaciones. Puede ser algo leve, como una manchita blanca, capaz que si alguno se seca un poco el diente la llega a observar, y pasa a veces a ser grave y ya queda, no es blanca, sino que ya es de otro color. Generalmente se ven, bueno, esto es patología, pero generalmente se tiene que ver en las 2 piezas, porque las 2 se están calcificando al mismo momento, y por eso las puedes diferenciar, y por otras cosas de una mancha blanca, pero eso ya lo van a ver en otra cátedra. Pero sí puede haber una toxicidad, y el resultado son estas manchitas de fluorosis dental. ¿Qué pasa? Bueno, ahora hablamos un poco, pero acá está, esto es del Ministerio de Salud Pública. Ahora les muestro la presentación.
que hablan de ello, está en la bibliografía, pero habla de los niños y la cantidad de dentrífico que se necesitan usar según la edad. Vieron que es muy poquitito, hasta los 2 años es nada, pero empiezan desde que aparece el primer diente. De 2 a 4 años ya es menos, y de 1 año hasta los 5 más o menos es el tamaño de una arveja. Después nosotros podemos utilizar un poco más, pero no todo lo largo del cepillo, no es necesario. Capaz que esta medida ya estamos previniendo cualquier otra enfermedad. Bien, esto es un poco también de la parte de la toxicidad. ¿Qué signos y síntomas podemos encontrar si el paciente consume mucho flúor? Pero decir consume mucho flúor, se tendría que llegar a consumir una caja entera de pasta o más para tener una causa de muerte por flúor, porque no es que todo el dentrífico tenga flúor, sino que tiene otros excipientes que ya vimos, necesita consumir mucho para llegar a este punto, pero igual estos son los signos y síntomas que pueden llegar que van a encontrar en estos casos: náuseas, dolor abdominal, y de acá para abajo van empeorando hasta llegar al coma y la muerte. ¿Cómo podemos ayudar nosotros con esto? Pero generalmente incitando al vómito, incitando a que el paciente vomite todo lo que ingirió y indicando que concurra al médico para ser tratado también. Pero si llega a aparecer un caso así, hagan que el paciente vomite, para eliminar un poco esa cantidad de dentrífico que consumió, y luego se puede tratar con otras cosas. Flor, ¿puedo agregar algo? Bueno, esto, sí. Sí, lo que les decía Florencia recién, tenemos que olvidar la diapositiva anterior. Esto son los signos y síntomas de una intoxicación aguda por flúor. ¿Tá? Lo que le dijo Flor del paquete completo de pasta, eso se habla cuando hablamos de niños menores de 1 año, o sea, bebés, con un pomo de 90 gramos ya estamos en presencia de una intoxicación aguda. ¿Tá? En adultos, eso es para que tengan una medida que puedan asociar rápidamente. En realidad la dosis letal de flúor es de 32 a 64 miligramos por kilo de peso en un adulto. ¿Tá? Eso es la dosis letal 100, o sea que el 100% de la población a esa dosis va a morir. Después tenemos la dosis probablemente tóxica, que es de 5 miligramos por kilo de peso. ¿Tá? Recuerden que acá Flor les puso las medidas. Ahí habla de 16 a 32. Yo midía un poquito más, tal vez. Pero sí tengan en cuenta eso. Y bueno, ya hablaba ahí Florencia de cómo revertir esa intoxicación aguda. No sé si lo profundizaste, pero en la diapositiva al menos lo dice, hablando de la utilización de gluconato de calcio, obviamente con lavado gástrico y también con uso de carbón activado. El gluconato de calcio antagoniza con el flúor por un tema de electronegatividad. Recuerden que el flúor es altamente electronegativo, es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, y el gluconato de calcio, que es una carga sumamente positiva, se va a unir al flúor y va a favorecer la eliminación de manera más simple. Eso es un fenómeno que se llama quelación, que lo van a ver muchas veces durante el curso, ¿tá? No solo de farmacología, sino de todo lo que es las ciencias médicas. ¿Tá? Eso para revertir el efecto agudo. Y en el caso de que no lleguen rápidamente, si ustedes presencian una intoxicación aguda por flúor, pueden utilizar leche o algún compuesto cálcico. ¿Tá? La leche, como tiene calcio en su composición, los va a ayudar para tratamiento inicial de intoxicación aguda. Obviamente tienen que llamar a la urgencia para poder hacer toda la terapia completa de esa situación de urgencia. ¿Tá? Solamente eso agregar. Gracias, Flor. Ahí está, perfecto. Mejor imposible. Estábamos acá, esto ya lo nombramos, pero hay un plan nacional para florar la sal, que la pueden encontrar. Esta presentación les va a quedar. Es muy interesante, pero actualmente están utilizando la floración de la sal para el consumo y prevenir patologías bucales. Sí, otra cosita, y perdón que te interrumpa. Con el tema de la floración de la sal. Bueno, es una medida que se adoptó en el año 90, ¿tá? Lo que se quería hacer inicialmente era florar el agua, porque vieron en otros países del mundo tenía una gran efectividad para disminuir la incidencia de las caries.
pero no lo pudieron llevar a cabo, entonces buscaron una medida más económica y realizable, entonces decidieron fluorar la sal. Hoy en día el consumo de sal, o al menos los médicos tratar de bajar el consumo de sal por todas las patologías que puede desencadenar, sobre todo las más prevalentes en nuestro país, que son las cardiovasculares, ¿verdad? Como por ejemplo la hipertensión arterial, que sabemos que el consumo excesivo de cloruro de sodio puede aumentar la incidencia de este tipo de patologías. ¿Tá? Tener en cuenta también que, bueno, obviamente las dietas y la promoción de la vida saludable va a bajar el consumo sistémico de flúor. ¿Tá? Entonces nosotros como odontólogos tenemos que promover obviamente las medidas tópicas, como es el uso de dentífricos, colutorios y, bueno, y la aplicación de flúor profesional. Ahí va, perfecto. Bueno, ¿dudas hasta acá de dentífricos, de algo? Porque falta poquito, pero... No, pero no me... Ah, genial. Igual al final capaz que... otra medida que teníamos para ayudar a ese elemento mecánico que es el cepillo son los colutorios. Pero tengo una pregunta. ¿Todos los pacientes necesitan usar colutorios para su día a día? ¿Su día a diario? ¿Qué les No, parece? No. ¿Por qué no? ¿Y por qué? porque se puede mantener una buena higiene solamente con un cepillado, con una buena técnica de cepillado. Capaz en otros casos, después de una extracción, se le puede pedir Ahí va. que tenga uno. Excelente. Hay casos donde se necesita que el paciente o el paciente se encuentra en una situación que necesita ayudarlo aún más allá del cepillado, porque detrás de un colutorio siempre tiene que haber un cepillado dental, pero se pueden indicar sí en pacientes, pero no todos los pacientes lo necesitan. Si nosotros vemos al paciente y vemos que con el cepillo, el dentrífico, ya tiene una buena salud bucal, controla el medio, y bien a los controles, no es necesario que utilicen colutorios. Sí se venden, los van a encontrar en todas las farmacias, en todos los lugares, el paciente lo puede consumir, pero nosotros le podemos indicar que no es necesario. Capaz que en algún paciente sí, si actualmente utiliza aparatología fija, por ejemplo, y bueno, podemos ayudarlo un poco más. Si tiene halitosis, una cirugía, como tú dijiste, en esos casos sí se les puede indicar, pero no todos necesitan sí o sí utilizar, como es el cepillo, colutorios. Está perfecto lo que dijeron. Estos colutorios son soluciones acuosas o hidroalcohólicas que contienen también principios activos, son también medicamentos, y se utilizan como coadyuvantes de la higiene oral, de la higiene mecánica. O sea, siempre tiene que haber una remoción, una desorganización de ese biofilm mecánicamente, así sea con dentrífico o sin dentrífico, dependiendo del caso, porque capaz que a veces no, pero siempre es como coadyuvante, no es que solo se indica el colutorio y el cepillo no. Siempre si se va a indicar es con una higiene oral anterior mecánica, con todas las cosas que ya vimos, y luego la utilización del colutorio si lo necesita. Y se usan, por ejemplo, para reducir la halitosis, la gingivitis, como ya habló Belén, la serostomía en pacientes especiales, cuando tienen poco flujo salival. Componentes generalmente son estos: agua y alcohol como vehículo, saborizantes, agentes humectantes, tienen agentes activos que varían según el producto, y antimicrobianos podemos encontrar clorhexidina, que ya hablamos, el cloruro de acetilprilidino, que ya lo comentó un poco Nati, igual lo vamos a ver, y aceites esenciales, y también flúor. Los antimicrobianos ayudan a reducir la formación de esta placa bacteriana, reducir la inflamación gingival y controlar la litosis. La clorhexidina, estos son los que acabamos de nombrar. Y bueno, y los fluoruros para la prevención y la remineralización de estas caries incipientes. No voy a hablar de las indicaciones, eso lo van a ver, o sea, eso lo ven en qué casos se indican,
por ejemplo, en qué casos se indican un colutorio o no, también depende de la patología del paciente. Si el paciente, por ejemplo, tiene muchas caries incipientes y tenemos que remineralizarlas, capaz que lo indican, eso es también un poco de la parte de patología, pero no se indican todos. Quiero que les quede claro eso. Y ahora vamos a hablar un poquito. De la parte de los colutorios de clorhexidina, ya hablaron, la importancia que tienen que tener, los cuidados que tienen que tener. Del cloruro de acetilpiridinio es una sal de amonio cuaternario, tiene efectos antiplaca, y como genera esto para disminuir, por su disminución de la adherencia bacteriana, y dentro de lo que es la bacteria favorece su lisis, reduciendo su metabolismo celular. Y presenta sustantibilidad, que esta definición ya la vieron. Hay colutorios que tienen este componente activo, no voy a hablar de marcas, pero sí existen. Dentro de lo que son aceites esenciales, también tienen una actividad antibacteriana, combinando aceites esenciales como timol, mentol, eucaliptol, que inhiben las enzimas bacterianas y reducen la parte patogénica de la placa, pero no presentan sustantibilidad. No sé si de acá quieren agregar algo mis compañeros de aceites esenciales y de lo anterior, capaz que quieren algo más. No, decir en algo cuanto a más. los aceites esenciales, tal vez decir que generalmente, o al menos en la formulación original, se vehiculizan con alcohol, ¿tá? Se utilizan en solución hidroalcohólica y bueno, todos los enjuagatorios o los colutorios que vengan con aceites esenciales van a venir vehiculizados con alcohol. ¿Tá? Actualmente hay algunas presentaciones que tratan de buscar vehículos sustitutivos, pero la eficacia no está del todo probada. Y otra cosa, bueno, los aceites esenciales, amén de las características antiplaca, también tienen acción antiinflamatoria. Los aceites esenciales está demostrado que generan un descenso en los mediadores de la inflamación en el lugar en el que son aplicados. Y está básicamente eso. Hola. Con Hola. respecto al cloruro de acetilpiridinio, que no me sale bien el nombre, el año pasado yo había leído un artículo sobre esto que decía que ayuda a combatir el COVID, por ejemplo, el presente en la Sí, mucosa de la boca. sí, esta sal de amonio cuaternario tiene la capacidad de eliminar los virus capsulados como el SARS-CoV-2. Lo pueden eliminar. Por eso se han utilizado como sustitutivo de la clorhexidina en nuestras clínicas. Van a ver que los campos los van a realizar con alcohol y con cloruro de acetilpiridino ahora y no con clorhexidina como estábamos haciendo antes. ¿Tá? Esta fue una medida que decidió adoptar la facultad en base a la efectividad que tiene para eliminar este tipo de virus. Nacho, otra cosa quería agregar. Sí, yo hoy cuando les decía lo del campo interno de la clorhexidina es como un protocolo de todo procedimiento quirúrgico, pero con el advenimiento del SARS-CoV-2, el cloruro de acetilpiridino tomó como antiséptico, como colutorio tomó otra importancia, ¿tá? Sí, estoy de acuerdo, es antiinflamatorio, lo que tiene que son productos de baja sustantividad, más o menos andan alrededor de las 4 o 6 horas, entonces lo que hace es que tengan que el paciente repetir o sea, tiene que repetir la frecuencia del enjuagatorio, que no lo es como lo veíamos con la clorhexidina, ¿está? Y por otro lado, los aceites esenciales, darles un dato curioso de que se utilizaban, bueno, la marca comercial que más se utiliza de los aceites esenciales es el Listerine. ¿Tá? No me gusta decir marcas, pero es capaz que la conocen, es una marca de enjuagatorios muy, muy conocida, y además también a veces les va a pasar que el paciente viene y dice, utilizo el Listerine, el azul, que es el que tiene, o el violeta, que es el que tiene alcohol, y no lo aguanto, porque estos necesitan unos 30 segundos en boca, no lo aguanto, pero lo hago igual. O sea, todo lo que sea enjuagatorios al paciente,
o colutorios desde nuestro punto de vista, con alcohol, están ya prácticamente en desuso. O sea, nosotros siempre vamos a tratar de indicarle al paciente que los colutorios sean sin alcohol. ¿Tá? Los aceites esenciales se comenzaron a usar en países como México, ¿tá? Porque al consumir dietas muy picantes, para el mejoramiento de la litosis precisamente se utilizaban estos aceites que son sumamente fuertes, por decirlo de alguna manera, y de alguna manera aplacaban el aliento que les generaba la propia dieta que consumen. ¿Tá? Están aprobados por la FDA, pero claro, tener en cuenta, como yo les decía hoy, o sea, la sustantividad como propiedad, la indicación racional, la prescripción racional de cuándo uno y cuándo otro, ¿tá? Porque son para indicaciones diferentes. ¿Tá? Bueno, perdón la interrupción. No, está perfecto, perfecto, porque también nos pasó de cuando estábamos buscando información, encontrábamos poca. Sí, hay poca información, sí. Sobre el cloruro de acetilpiridino todavía y su relación con el SARS todavía hay poca información, sí. Y otra cosa con los colutorios con alcohol, tener precaución en pacientes alcohólicos, porque se lo toman, y está demostrado que también puede salir en una espirometría, si se realizan eso está, tener cuidado si el paciente vino manejando. Salen en la No espirometría. se usan tanto también, se trata de no utilizar, porque arden mucho. Claro. Bueno, y por todo lo que dijeron, la importancia de indicar o no los colutorios. En qué casos sí y en qué casos no. No todos lo necesitan. Bueno, otro de los temas que íbamos a hablar, pero es para que sepan, existen barnices fluorados, que es una resina que tiene altas dosis de flúor y se mantienen 12 horas en contacto con la pieza dentaria. Pero estos barnices fluorados son de uso odontológico, de profesional. Se indican en diferentes casos, no en todos, y se lo coloca el odontólogo, el profesional. No es que el paciente puede ir, encontrarlo, utilizarlo, no. Se utilizan dentro del consultorio, pero existen, se usan mucho, lo van a encontrar en la facultad, lo van a encontrar. Pero estos tienen altas concentraciones de flúor y son excelentes. Son un excelente medicamento, están 12 horas en la cavidad bucal. En la cavidad bucal no, sobre el diente, se coloca sobre el diente específicamente. Y se utiliza como, por ejemplo, remineralizar manchas blancas o lesiones incipientes de caries. También en algunos casos, hasta en prótesis se puede usar, luego de un tallado, lo colocan para generar remineralización en esos lugares. Lo van a utilizar, lo van a ver. También está el gel fluorado, es un compuesto también que contiene altas concentraciones de flúor, se utiliza en niños, lo van a utilizar en niños, lo pueden utilizar en adultos, lo pueden colocar mismo con el cepillo, colocan el gel en el cepillo, en los lugares, por ejemplo, en lugares en CAIF o en escuelas, o en lugares donde necesitan incorporar gel a esas piezas y generan cubetas, o si no tienen, lo colocan con los cepillos. Acá hay un poco de información, que el más común es el fluorfosfato acidulado y el fluoruro de sodio. Tienen bastantes concentraciones de flúor, tampoco lo van a poder comprar los pacientes, lo utiliza específicamente en el consultorio odontológico y no todos los días, claro está, o sea, después van a ver bien, dependiendo de los lugares, cómo se utiliza y todo. Muy bien, no sé, acá les queda. Y bueno, de la bibliografía tienen bastante. Algo que les quería mostrar era esto, y después ya mis compañeros si quieren aclarar algo. Acá está donde está la foto que les mostré, el uso de dentrífico fluorado, lo pueden encontrar como presentación de uso de dentríficos, que es que ahora el Ministerio de Salud Pública utiliza para ver la cantidad de flúor, la cantidad de
de dentrífico que coloca el cepillo, y esto es más que nada para niños. Pero nosotros vamos a ver principalmente personas adultas, y por eso todas las cosas que se dijeron y las que dijeron mis compañeros las tienen que tener bien claras, porque, porque bueno, lo van a ver en el día a día. Mismo ahora en la facultad les van a preguntar qué dentrífico usar, qué colutorio usa esto, cuál es el mejor, etcétera. Así que no sé si tienen alguna duda, algo que no les quedó claro, o mis compañeros quieren agregar algo. No, Belén, por mi parte, Belén, otra vez. Florencia, te bautizo. Por mi parte está todo más que claro. Igual soy Perdón. Florencia Belén, así que no importa. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Sí, no hay nada más. No, y gracias por lo que aportaste, porque periodontalmente esto tiene mucha implicancia también. Claro que sí, por favor. A las órdenes. Muy lindo, Flor, te felicito. Gracias, no sé si querían preguntar algo. Gracias por los que participaron, porque esto es algo que lo van a ver siempre, van a estar siempre. Ah, y bueno, y un ejercicio que les quería comentar que pueden hacer, ya lo dije creo, pero fíjense el dentrífico que estén usando, fíjense qué cantidad de flúor tiene, si es el correcto, para qué está indicado, si ustedes lo necesitan o no, si están usando un colutorio. Investiguen un poco al menos en su familia, a ver, como para hacer el ejercicio que van a hacer siempre con un paciente, que ya lo pueden ir mejorando desde ahora. Y cualquier duda que les surja de, mira, este dentrífico utiliza este principio activo o algo, estamos a las órdenes para resolver esas dudas. No sé, Nacho. Si no hay dudas, Flor, a mí me gustaría agregar una cosita nada más. En la parte de dentífricos desensibilizantes, no sé si podés ir a la diapo ahí. Es simplemente una agregadita, pero está buenísimo. Bueno, chicos, el tema de los dentífricos desensibilizantes, para que entiendan un poco el mecanismo de acción, Flor les mostró este esquemita que está muy lindo de lo que son los túbulos dentinarios y la fibra de Tome, que es la prolongación odontoblástica que ven ahí. Ustedes recuerdan en histología que el odontoblasto es la célula encargada de la síntesis y mantenimiento de la dentina, ¿verdad? Bueno, esa fibra de Tomes generalmente tiene, o al menos en la parte más central, la que está más cercana a la pulpa, tiene terminaciones nerviosas, ¿verdad? Esas terminaciones nerviosas, por la misma teoría aerodinámica de Brandstrom que ustedes conocen, cuando se impulsaba aire o un líquido, o el mismo en contacto con ácidos o dulces, se genera la hipersensibilidad, ¿verdad? Eso se da cuando tenemos tejido expuesto en boca que no está preparado para estar en el medio bucal, ya puede ser dentina o cemento, como les decía Florencia. ¿Cómo actúan los dentífricos desensibilizantes? Porque tienen que entender el mecanismo de acción, al menos a grandes rasgos. Bueno, tenemos varios tipos de agentes terapéuticos. Hay algunos que tienen arginina al 8% con carbonato de calcio, que lo que hacen es, mediante la obliteración de esos canalículos dentinarios que se exponen cuando hay tejido, ya sea cemento o dentina expuesto, lo que hacen es taparlos como si fuera un reboque mal hablado, ¿no? Lo tapan, o sea, lo obliteran esos conductos y evitan que se genere una estimulación directa de la fibra, ¿verdad? Ese es uno de los mecanismos de acción. Otro mecanismo de acción posible es la utilización, por ejemplo, de el acetato de estroncio, que es una sal metálica que se usa al 8%, que presentan algunos dentífricos en particular, desensibilizantes, que lo que hacen es evitan la depolarización de la fibra nerviosa, o sea, lo que hacen es una especie de desensibilización directa de la fibra nerviosa. Lo que hacen es depolarizar esa fibra, hiperpolarizar esa fibra, evitando que se desencadene un potencial de acción. Esto lo hace a base de iones, ¿verdad? Recuerden que para que se desencadene un potencial de acción y haya una estimulación, necesitamos llegar a un potencial umbral, ¿verdad? Que eran menos 60 milivolts, ¿recuerdan? Bueno, mediante iones, estos dentífricos lo que hacen es evitar que se dispare ese potencial de acción y desensibilizan mediante una especie de anestesia, por así decirlo. No es la palabra correcta, pero ese es el efecto. Recuerden que esos son los dos posibles mecanismos de acción de los desensibilizantes.
Y obviamente, como le dijo Florencia, si bien tienen muy buena efectividad, que está probada mediante ensayos clínicos randomizados, no es el tratamiento definitivo, ¿verdad? Son tratamientos que son eficaces mediante el uso diario de este tipo de dentífricos y que obviamente tenemos que buscar en lo posible como buenos odontólogos la causa de esa exposición de tejido y tratar de solucionarlo, ya sea mediante la utilización de algún material dental para la obturación o mediante cirugía, como hacen los periodoncistas, para lograr tapar ese cemento expuesto o dentina en el caso de que sean caries o alguna fractura o lo que sea. ¿Tá? Básicamente eso, solamente agregar eso que está por ahí para completar un poco la idea. Después no sé si tiene alguna duda de lo que dije. ¿Se quedó claro? ¿Quieren agregar algo más? Quedó claro. Bien. Bueno, de mi parte es eso, Flori, y bueno, te agradezco por la presentación que estaba muy linda. Bueno, gracias. Bueno, si no tienen más dudas, nos vemos en la clase que viene, el jueves que viene. Gracias. Nos vemos. El jueves que viene, Sí, Martín. nos vemos con el jueves que viene nos vemos con antimicrobianos. Empezamos con penicilinas y cefalosporinas. Vamos a hablar de betalactámicos. ¿Tá? Bueno. Ok. Felicitaciones, Belén y Florencia, muy linda la clase. Gracias, Martín. Gracias. Chau, chau. Chao, nos vemos ahora a las 4. Nos vemos ahora. Dale.